Cuando tu hija está aprendiendo a manejar, dices... ¡Híjole! Pero ¿por qué no mejor dices? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Para ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. State Farm, Bloomington, Illinois. Hola, Iván Zaineda te saluda y te da la bienvenida a una nueva edición de Sonido Libre Podcast. Esta es la número 83 y en esta ocasión traemos como invitado a Marcelo Lara, fundador de ProIndie Music, una plataforma de formación en industria musical dirigida tanto a músicos profesionales como emergentes. Marcelo es nacido en México, licenciado en estudios de jazz, guitarrista, compositor, productor y fundador de ProIndie Music, y visita Colombia por primera vez en el marco del Bogotá Music Market edición 2022. Charlamos con él de sus inicios en la música y el hecho que dio giro a que como emprendedor decidiera lanzar una herramienta que ayudara a profesionalizar la carrera de músicos independientes, de sus aciertos y desaciertos como empresario de su propio proyecto musical, de temas relacionados a riesgos laborales en los músicos, de los servicios de ProIndie Music, de su expansión por varios países de Latinoamérica, su objetivo en Colombia, de los artistas que son caso de éxito gracias a su programa, de algunas recomendaciones de podcast y otros temas más. Seven Sins Cervecería y Voces de Aves Glamping son marcas independientes que apoyan Sonido Libre Podcast. La música de este espacio es compuesta por Mario Salazar y pese a que esta edición fue grabada en otro espacio, Sonido Libre cuenta con la mezcla de Juan Lacutir en Estudio Lab, en Bogotá. Estudio que puedes contactar en www.estudiolab.live. Antes de iniciar la charla con Marcelo Lara de ProIndie Music, queremos invitarte a Proyecto Utopía, un festival de música nómada de Colombia, viviendo una experiencia que te llevará a la playa paradisíaca de Moñitos, Córdoba, los días 12 y 13 de noviembre. Afrobeats, champeta, reggaetón, house, techno, indie y electrocumbia son los sonidos que acompañarán esta gran fiesta. Para mayor información puedes ingresar a @proyecto_utopía- en Instagram y ver en detalle boletería y opciones de viaje. El line-up de esta gran fiesta que no te puedes perder pronto será revelado. Agradecimientos a Ana Cecchini por hacer posible la charla de la edición 83 de Sonido Libre Podcast. Desde México, Marcelo Lara de ProIndie Music. Mi estimado Marcelo Lara, ¿cómo va todo? Todo muy bien aquí, disfrutando de Bogotá. ¿Cuántas veces en Bogotá? No, es mi primera vez. Ah, la primera vez. Sí. Pensé que ya habías venido. No, siempre había querido venir. Por una u otra cosa no se había logrado y ya, esta fue la ocasión. ¿Cuál es la expectativa de estar acá en Bogotá? Yo tengo expectativas muy altas porque pues venimos al Bogotá Music Market, entonces justo es el inicio de un plan de expansión de ProIndie Music en Colombia, entonces pues nada, a ver qué tal nos recibe los artistas colombianos con nuestra innovación. Ok. Vamos atrás como al origen de todo. Okay. Eres músico, Sí. has estado en el tema del jazz más que todo. Sí. Bueno, ¿cómo arrancaste ahí? Porque me imagino que ese es el punto de origen a lo que fue avanzando en el camino para pues fundar ProIndie, ¿no? Bueno, en realidad como tal, pues yo comencé a tocar la guitarra como a los 15 años y a los 18 dije que quería dedicarme profesionalmente. Me fui a estudiar la licenciatura en estudios de jazz. Ahí conocí a integrantes del grupo que tuve en su momento. Y sin saber nada del negocio de la música, qué eran los managers, los bookers, nada, pues todo lo busqué en internet. Me guié con información que me daban uno que otro amigo y cosas así. Y al final, pues el proyecto se desarrolló en menos de 6 meses. En menos de 6 meses estábamos tocando en festivales, girando por todo México, ganando dinero del proyecto. Y yo creía que la industria musical era así, súper sencilla, ¿sabes? Porque tocaba y me bajaba y me decían, oye, te quiero grabar un disco. Oye, te quiero llevar de gira a Puebla. Oye, ¿cuánto me cobras por tocar aquí? Oye, quiero que toques en la Feria del Libro. Y yo así como, sí, claro, lo hacemos, ¿no? Entonces yo creía que todo era así de sencillo porque era como mi primer impacto directo, ¿no? Pero preguntándole a amigos,
Me decían, no, Marcelo, yo ni siquiera sé qué es eso, no sé qué es esto. Vi que había como mucha desinformación. Entonces, bueno, la banda estuvimos como 4 años juntos. Y a raíz de eso, pues empecé a involucrarme un poco más en la gestión cultural, porque gestionaba patrocinios para la banda y como todas esas cosas. Y fue hasta el momento que estaba ahí en la universidad que vi la palabra emprendimiento. No, sé un emprendedor. Creo que eso decía el anuncio. Sé un emprendedor. ¿Qué año era ese? 2017. 2017 y ya, me pareció ahí, ¿no? Ser un emprendedor. Y dije, bueno, ¿qué es ser un emprendedor? Pues ven la próxima semana y te vas a enterar y no sé qué. Yo dije, bueno, pues como un curso intensivo de que era el Business Model Canvas, ¿no? Entonces así, y yo dije, pues, ¿cuál es el problema? Pues es que este cuate me dice que pues no hay información suficiente en la industria musical es elitista. Entonces empecé ahí como a sacar conclusiones y me di cuenta que había un problema muy grande, descubrí que el 95% de los artistas, al menos en México, ganaban menos de $4,000 al año. Por lo tanto, no podían vivir de su música. Y la razón por la cual no podían vivir de su música muchas veces iba de la mano con los contactos de la industria, cuál era el camino que tenían que seguir respecto a quién contactar, qué hacer. Entonces, pues me empecé a clavar mucho en eso. Decidí dejar mi proyecto musical, decidí dejar mi vida como músico, artista, a involucrarme a resolver este problema porque se me hacía muy fuerte. Y creo que lo más fuerte para mí era que siempre llegaba a mi casa y las amigas de mi mamá, familiares, siempre era, oye, pero ¿qué haces aparte de tocar, ¿no? No, pues soy músico profesional, pero ¿qué haces de verdad para que te deje dinero, ¿no? Y yo, pues eso es lo único que hago. Entonces me ofendía mucho, y me ofendía a tal grado que yo empecé a generar mucho dinero como músico y decía, pues gano más que un arquitecto, ¿no? Entonces, ¿sabes? Entonces yo decía así como, pues, sí soy músico y vivo bien y todo, ¿no? Entonces yo decía, eso mismo que me pasó a mí, quiero que le pase a todos los artistas. Y que cuando lleguen a sus casas y les digan que por qué son músicos, tengan un justificante para decir por qué sí pueden vivir de la música. Y uno de ellos es la profesionalización. Entonces, un artista profesional tiene mayores posibilidades de vivir de la música y ganar dinero de lo que hace. De una otra manera también influía, no es lo mismo moverse en el jazz que en el rock, en el folk o en el pop, ¿no? Pues de pronto ese estatus que lograste tener al comienzo quizá favorecía, ¿no? Al ser, no sé qué tan exclusivo, los venues en donde estabas. Pues en realidad fíjate que éramos como la oveja negra del jazz, porque yo componía las canciones, yo fui compositor, arreglista, director musical, manager y booker de mi proyecto. Entonces éramos como la oveja negra porque hacíamos jazz, pero hacíamos un jazz muy digerible. Lo que sí es que sonaba increíble, pues porque tenía músicos de primer nivel, ¿no? Todos éramos estudiantes de la licenciatura en estudios de jazz, había un nivel enorme musicalmente y congeniamos muy bien. Además nos llamábamos guacamole porque... La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Cuando tu hija está aprendiendo a manejar y dice, ¡Pa! ¡Yo manejo! seguro dices, Híjole, me va a dar. pero ¿por qué no mejor dices algo que ayude a proteger tu auto? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y tu agente de State Farm puede ayudarte a escoger la cobertura que necesitas. Así te quedas tranquilo, hasta que escuchas... ¿Pasamos por mi novio? ¿Novio? Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois. Éramos de distintas partes. Yo era de Cuernavaca, el bajista era de otra ciudad y así sucesivamente, ¿no? Entonces era como muy, muy divertido y éramos jazz y hip hop. Entonces con el hip hop entrábamos a el nuevo pop, ¿no? El nuevo
nuevo rock, teníamos canciones como muy rockeras, entonces realmente tocábamos en festivales de música alternativa y también tocábamos en festivales de jazz, porque del lado del jazz era innovador. Era el momento donde estaba Robert Glasper Experiment apenas con sus experimentos en Nueva York y nosotros estábamos haciendo eso en México y todavía eran los principios de eso. Entonces era innovador lo que hacíamos y eso llamaba mucho la atención y además éramos 9 músicos en el escenario. Entonces era una cosa así explosiva musicalmente y la gente nos veía y nos querían en todos lados. Entonces creo que eso fue como un factor interesante, pero al mismo tiempo yo iba escribiendo qué hacía bien y qué hacía mal con el proyecto. Entonces desarrollé una metodología. ¿Cuál fue el primer estallón que tuviste? Pues era un tema independiente, claro. Algo de pronto que te pasó anecdótico que dijeras, oye, esto realmente hay que visualizarlo de otra manera, que muchas veces cuando uno se sienta a hablar con amigos músicos, estar en un mundo y decir, ¿qué hago? Claro, te refieres como algo así que... No sé, un contrato, un venue no te pagó. Ya. Bueno, una vez que nos contrataron para tocar en un festival que estaba como a 10 horas de donde estábamos en coche y se supone que nos iban a pagar allá. Y yo ya tenía el contrato y todo. Se me hizo fácil subirme a la camioneta sin el contrato firmado. Entonces ya viajamos las 10 horas, cansadísimos, llegamos, nadie nos recibió, no estaban listos nuestros cuartos de hotel, tuve que corretear a la persona por todos lados, una desorganización impresionante. Y bueno, yo le dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué hora me pagas? ¿Qué onda? No sé qué, ¿no? Y llegó un manager así, y nunca voy a olvidar esa escena, ¿no? Una persona así con traje, así de, ¿qué te gusta? 48 años en ese momento, ¿no? Así llega y dice, si tú no me pagas, no se sube a tocar, ¿no? Y entonces yo vi cómo de alguna forma u otra fueron por dinero así en efectivo, le pagaron todo y dice, muchas gracias, nos vamos al hotel a descansar y regresamos. Y a mí me dijeron, no, pues es que no viste lo que le pagué, dame chance. Siempre es mucho eso de dame chance, dame chance, dame chance. Total, a la fecha no me han pagado ese concierto. Resultó que el gobierno tuvo líneas corruptas, entonces retuvieron todo el dinero con el cambio de gobierno, entonces ya nunca salió ese dinero, se perdió y la solución era, pues te invito en una segunda vez y ahí nos recuperamos. Pero mientras la banda, o sea, 12 personas con el pago que yo les había prometido y no llegó. Entonces ahí era mi culpa en parte porque yo decidí acceder a esas condiciones y terminé llevándome a mi banda entre las piernas, ¿no? Porque al final nos regresamos en un camión, pero además nosotros tuvimos que pagar nuestro transporte de regreso porque no había dinero para pagar el transporte de regreso. Se fue así como todo un caos. Y desde ese día no me subo a algún lugar hasta tener el 50% de adelanto. Ok, ya entrando en Pro Indie, entonces... Sí. En algún momento tomas la decisión y dices, bueno, hay que profesionalizarlo y quiero que los músicos también tengan esa herramienta, ¿no? En sí, ¿cómo podemos definir Pro Indie Music? Ha sido muy complicado definirlo porque ha ido evolucionando con el paso del tiempo, pero lo que es, hoy por hoy, es una plataforma digital para el desarrollo de artistas en la industria musical. Es un modelo de suscripción, el artista paga una membresía y accede a ciertos beneficios, entre ellos que midamos su crecimiento, que les asignemos objetivos de acuerdo a su nivel, lo que hace que crezcan más rápido. Sabrás que es muy complicado que un proyecto crezca. Normalmente el desarrollo de un proyecto es de 1 a 2 años. Nosotros con nuestra metodología hemos visto crecer artistas en menos de 6 meses y ha sido una locura. O sea, planes de trabajo que hacíamos a 12 o 24 meses se hacen en 9 meses. Entonces, ahí fue donde nos dimos cuenta que la metodología funcionaba. ¿Qué pasa? La metodología va avanzando y ahí entra la tecnología. Tenemos un sistema donde se van rankeando todos los posibles variables que puede tener un artista y entonces el margen de error se va reduciendo. Actualmente tenemos más de 1000 artistas en la comunidad. Entonces hoy, si yo te doy una acción en específica, está basada en 1000 artistas, en la información de 1000 artistas. Entonces el margen de error es cada vez más pequeño. Y nuestros más de 36 años de experiencia en la industria musical, tanto míos como de mis socios, pues hacen que tengamos un vínculo
con prácticamente toda la gente dentro de la industria musical, todas las personas, festivales, venues. Tenemos acuerdos con distintas plataformas digitales, Spotify, Deezer, Apple Music. Hoy por hoy tenemos contacto con disqueras directamente. Entonces realmente lo que buscamos es que por este servicio de suscripción el artista obtenga todo lo que necesita para crecer. Están no solo en México, me imagino. Estás expandiendo y conociendo aquí el mercado colombiano. ¿En dónde más está ProIndie? Bueno, tenemos artistas de Chile, de Perú, de Colombia, de Guatemala, de Costa Rica, de España. Estamos empezando a abrir ahí un poco en Brasil. La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Y en realidad es intentando, porque muchas veces nos creemos que por estar en otro país o algo, los problemas son diferentes de los artistas. Y lo que nos hemos encontrado al trabajar a nivel Latinoamérica es que casi todos tienen los mismos problemas. Y hay unos que están más agudos en el sentido de que la desinformación que existe en la industria musical es terrible. Porque aparte vivimos en una época donde todo es internet, ¿no? Ajá. Entonces si tú dices cómo entrar a una playlist editorial en Spotify y le buscas en Google, te van a aparecer videos, documentales, artículos, y es un mundo de información que el artista no sabe qué sí es cierto y qué no es cierto. Entonces por eso digo que no hay información, pero hay muchísima información afuera. Entonces, por ejemplo, más desinformación que información. Hay más desinformación, claro, porque cada uno lo expresa como lo vivió. Y muchas veces como lo vivió no necesariamente significa que así es. Entonces creo que ahí es como, no sé, yo digo, wow, o sea, toda la información que tenemos, poder dársela a este artista de El Salvador, a este artista de Guatemala, de Nicaragua, que no sabe la diferencia entre una distribuidora y una agregadora, que siguen firmando contratos terribles porque no le quieren pagar a un abogado para que les lea el contrato. O sea, son ese tipo de cosas que desde ProIndie Music se pueden solucionar, porque al final nosotros nos enfocamos en la profesionalización del artista, desde un punto de vista de que le damos la información, los contactos, lo vinculamos con festivales, sincronización en películas y todo lo que necesiten de acuerdo a su nivel. O sea, si es un artista muy pequeño, no le vamos a dar todos esos beneficios. Conforme el artista va creciendo, es como que se van desbloqueando oportunidades para que sean oportunidades adecuadas al nivel del artista y eso impacte directamente en su crecimiento. Ok, o sea, como para entenderlo, yo llego con mi producto, mi música. Sí, tu música, sí. Entonces te digo, mira, soy Iván Zaine de Bogotá, este es mi producto, quiero conocer ProIndie. Entonces de pronto, de entrada miras números, la calidad de la música, el género. ¿Qué criterios de pronto se pueden tener en cuenta? Porque me imagino que es como un diagnóstico para tener un punto de partida, claro, y sobre eso orientar y decirle, mira, el camino para ir desbloqueando esos niveles como lo describes es así, más o menos. Sí, justo. O sea, de hecho, al principio medíamos algo que al artista le dolió muchísimo y lo quitamos, que fue cuánto dinero ganaste el año pasado y cuánto dinero perdiste. O sea, lo mataste. No, sí, fue así como... ¿Cómo me preguntas eso? No sé qué, así. Pero realmente es una estadística que, hablando ya a nivel gubernamental, es la que necesitamos. O sea, hoy por hoy nosotros hemos crecido en un 300% los ingresos de algunos artistas que son como casos de éxito de ProIndie Music. Entonces, si eso lo pones estadísticamente al gobierno, le dices, estamos generando tanto ingreso y estamos generando tanto trabajo en la industria musical, y entonces se apoyan convocatorias, se apoyan cosas y demás, ¿no? Entonces, eso lo hicimos al principio y después lo redujimos al crecimiento digital. Entonces, cómo se comportan tus redes sociales y las plataformas, específicamente Spotify, ¿no? Cuántos oyentes tienes, y a partir de eso nosotros podemos definir, porque los oyentes no es porque sea Spotify, sino es porque cuánta gente te está escuchando en los últimos 28 días. Si son 2 personas, me queda claro que no tienes un nicho. Si son 2,000, hay gente que te está escuchando. Si son 20,000, ya tienes un público cautivo. Pero si son 200,000, tienes un crecimiento exponencial. Entonces eso nos permite a nosotros decir,
estas son las oportunidades y estos son los objetivos que tiene que lograr este artista y estas son las que tiene que tocar el otro. Oye, Marcelo, pero no te puedes equivocar. Claro que nos equivocamos, pero cada vez el margen de error se va haciendo más pequeño. Porque cuando nos equivocamos, lo corregimos y el que sigue ya no le toca lo mismo. Entonces eso nos ayuda a que el artista tenga lo que necesita en el momento que está su carrera. Mencionabas el tema Spotify. La verdad no me acuerdo ahorita, de pronto tú tienes la cifra más clara de cuántas canciones salen un jueves o un viernes, ¿no? O sea, son cientos de miles, no sé, ¿cuál es la cifra más o menos? Te puedo decir que el último reporte de Spotify a raíz de la pandemia reportó 80,000 lanzamientos diarios a nivel global. A nivel mundial. Sí. Un artista, si ve esa cifra, un artista independiente, obviamente que es el nicho que tiene Pro Indie, pues me he sentado a hablar con amigos y dicen, es tenaz, no sé cómo llegar, mucha gente pelea por llegar a una playlist y a veces hasta puede confundir como la estrategia, ¿no? De pronto sientes que como avanza la industria, como avanza Spotify a ser como el imperio más grande, también puede masacrar todas esas ideas del músico independiente y quizá a una plataforma como Spotify le falta como acercarse más y hacerlo más amigable a ese artista independiente. En parte sí, o sea, creo que Spotify tiene algo que es el Spotify for Artists, que nos da muchísima data, y también tiene programas como Infocus, que es mucha información sobre cómo desarrollar una carrera. Hay como 35 videos que te explican cómo funciona todo en Spotify. Entonces creo que sí se han preocupado por darles espacio a los artistas. Sin embargo, nosotros hablando directamente con el equipo de Spotify, al menos en México, es un poco como queremos apoyar a los artistas emergentes, ¿no? Entonces ellos tienen programas para apoyar a los artistas emergentes. ¿Y cómo sabes a qué artista apoyar de todos los emergentes que hay? Pues con el crecimiento. Sí hay 80,000 lanzamientos diarios y sí hay menos de 1,500 espacios en playlists editoriales, pero ¿cómo tú puedes ser diferente a eso? Pues si te profesionalizas, escalas los 80,000, porque el artista promedio no lo hace. Entonces, si tú haces una estrategia, haces un plan de trabajo, analizas tu audiencia, te enfocas en crecer tu comunidad digital, el día de mañana vas a tener 25,000 streams y entonces Spotify te va a visibilizar y va a decir, órale, ¿qué está pasando con este artista? ¿Por qué está creciendo tanto? Y entonces también empieza a apoyar. Al final creo que es mucho eso. O sea, yo creo que el público tiene la razón realmente. O sea, el artista en lo que se tiene que enfocar es en encontrar cuál es la audiencia adecuada para la música que está haciendo. Si la encuentra, a lo mejor ni siquiera está en Spotify. A lo mejor tu música es, no sé, por ejemplo, un grupo de música world music, por ejemplo. Tendría que enfocarse por hacer shows impactantes para tocar en festivales culturales y cada vez ir tocando en más festivales culturales por el mundo. Pero no tendría que enfocarse en ganar 100,000 oyentes mensuales en Spotify. Si eres pop, si quieres crecer en México o en algunos otros lados, ahí sí lo tienes que hacer. Pero es un poco eso, ¿no? O sea, como la conversión de la gente que realmente te escucha y que realmente podría pagar por un concierto. Porque ese es como el punto máximo. No solo que te escuche, sino que te quiera ir a ver en vivo, claro, ¿no? Y desde Pro Indie puede surgir obviamente como ese modelo, porque creo que pues así te lo parafraseo, ¿no? Si ese world music, su nicho puede ser otra y no está como un tema pop o un reggaetón que sea inmediato. A ese punto también obviamente es el punto de partida que pueda tener Pro Indie cuando un artista accede a la membresía o algo así, ¿no? Sí, justo. O sea, nosotros creamos Pro Indie Music pensando en artistas de cualquier nivel y de cualquier género. Entonces, si tú me preguntas, oye, ¿y tú podrías ayudar a un artista de vallenato? Pues muy probablemente le podrá ayudar a encontrar su audiencia y a lo mejor ayudarlo a guiarlo un poco sobre lo que yo he visto de cómo se comporta el género. Pero como no tenemos tantos artistas de vallenato, pues no tendríamos tanta información que darle. Pero sí una guía de dónde puede empezar. Entonces al final creo que lo que buscamos desde la aplicación y en las nuevas actualizaciones que estamos haciendo, que de hecho ahorita en el BOM vamos a presentar una nueva versión diferente a la que ya traemos y todo el tiempo la estamos actualizando, pues estamos buscando facilitar cosas. Por ejemplo, que puedas hacer tu plan de trabajo en la aplicación y la aplicación te haga una recomendación de cómo hacer ese plan de acuerdo a tu género, de acuerdo a tu nivel. Si no sabes cuáles son los objetivos que quieres lograr, la aplicación te genera objetivos de acuerdo a tu nivel. Si no sabes qué publicar en redes sociales, dependiendo de cuál es tu objetivo,
Tú le das clic y te dice cuáles son los contenidos que puedes subir. Entonces es como facilitar un poco este proceso de aprendizaje, no solo para los artistas, para los managers, para los sellos, ¿no? Un manager que tiene más de 25 años de trayectoria desarrollando artistas, muy probablemente no sepa cómo funciona TikTok o Instagram Reels o ese tipo de cosas. Entonces se evita el aprenderlo gracias a Pro Indie Music. Porque Pro Indie Music tiene este sistema que le va diciendo al artista qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, y al manager solamente va analizando, pero no tienes que ser experto en estas nuevas tecnologías, en blockchain, NFTs y todo ese tipo de cosas, porque Pro Indie Music te va a ir dando una guía para que vayas encontrando el camino adecuado para tu proyecto musical. ¿Hasta qué punto? Porque está el artista que pues obviamente quiere vivir de su música y enfocarse en componer, en cantar, y en esa parte que fue lo que o estudió o lo que se dedicó. Y del otro lado está todo ese tema empresarial de la imagen, de pose, redacte, cree contenido, y pues eso se vuelve cualquiera loco, ¿no? ¿Has encontrado mucha resistencia o qué es de pronto como el punto más común que puede haber que un artista diga, no, pero es que tal vez me vas a cambiar mi formato y yo no quiero meterme en TikTok y tú me estás diciendo que ahí eso me parece algo absurdo? Me imagino que algunas reacciones de esas te encuentras. Sí, creo que depende mucho del género. Y muchas veces, o sea, para que tengas más o menos una estadística, la última estadística que tiene TikTok es de que el 80% de sus usuarios descubren música nueva en la plataforma. O sea, no había una plataforma que te genere ese impacto con los millones de personas que están en esa aplicación. Entonces creo que siempre tratamos de recomendarle al artista cosas, siempre hay resistencia a algunas cosas. TikTok, tú piensas que TikTok es baile nada más y no sabes cómo darle la vuelta. O por ejemplo, te cansas de subir tantas historias y tantas cosas en Instagram de tu vida como artista o lo que sea, ¿no? Pero creo que también de las cosas que más resiste la gente es que cree que tiene una imagen, pero si tú le preguntas por qué tiene esa imagen y cuál es el trasfondo de eso que quiere proyectar, muchas veces no lo saben. Y es crucial. Los artistas que mayor éxito tienen hasta el momento son los artistas que tienen un lenguaje, que tienen una imagen, que tienen un diferenciador claro de todos los demás, ¿no? Entonces creo que un poco es eso, cuando el artista se da cuenta lo difícil que es la carrera, que no es de velocidad, y aunque nosotros ofrecemos velocidad, es de resistencia. Tienes que resistir el que no tengan views tus videos, tienes que resistir que comenzaste con 2 streams y vas a llegar a 20 y después a 200 y después 2000 y 2 millones, ¿no? Pero es un proceso de decir, bueno, las cosas no están de lo mejor y hay que seguir adelante. Entonces ahora sí que llegan hasta el final los que aguantan el proceso del crecimiento. Hablabas algo de la profesionalización de la música. A nivel Latinoamérica me imagino que puede ser muy baja o no, bueno, sé qué tanto respecto a Norteamérica o el mismo Europa, ¿no? De pronto te has encontrado también con esa resistencia. Sí, creo que y hay esa falta de profesionalización por la información. O sea, como que la información adecuada para que un artista crezca no es visible. O sea, por ejemplo, yo ayer di una clase en la Javeriana y casi de todas las cosas que dije, todos eran así como, wow, eso como es la primera vez que escucho eso, o no lo había pensado de esa forma. Y lo que yo digo es algo que está escrito como en muchos lados y es enfocado directamente a la industria musical, ¿no? Entonces creo que muchas veces es eso, es la falta de información la que hace que no hay una profesionalización o que creas que no lo necesitas, porque yo he escuchado decir a managers así de muchos años, decir, es que ese artista me necesita. O sea, si quiere crecer, me necesita, ¿no? Entonces es como y el artista dice, es que yo lo necesito. La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. ¿No? Yo necesito a ese manager, porque es que sin él, quién sabe a dónde voy a llegar. Y es como de, no, ni tu manager le puedes decir que te necesita, porque hoy en día están todas las herramientas para que él pueda ser nominado a los Latin Grammys sin un manager.
¿sabes? O sea, llega un punto donde sí lo necesitas porque es una cantidad de cosas que tienes que hacer que no sabes cómo organizarla. Pero ya en un nivel muy avanzado. O sea, sí, un crecimiento alto. Un crecimiento. O sea, que imagínate que tienes, por ejemplo, me decía el manager de un artista como muy reconocido, me decía, Marcelo, el booker de un artista muy reconocido me dice, es que bookear a este artista es súper sencillo. Solamente entro a mi correo y respondo todas las solicitudes que me llegan. Y ya, lo gestiono y organizo que el artista esté y le paguen lo que tenga que ser y así, pero yo no tengo que buscar las oportunidades llegan. Entonces creo que sí tiene que ver mucho con el crecimiento. O sea, creo que, y eso aplica en todas, en la vida. O sea, si tú quieres que contratas un profesionista para que te haga algo, tú tendrías que saber un poco de eso para saber si el profesionista te lo va a hacer bien. Si no, hay los medios trabajos que te dejan como por todos lados, ¿no? Pasa mucho con los plomeros, ¿no? De que pues tú no sabes nada de eso y el plomero como que viene y te arregla un poquito y hay veces que te arreglan lo suficiente para que les vuelvas a llamar y te lo vuelvan a arreglar y así te tienen y así te tienen. Entonces, si tú vieras cómo se hace ese proceso y ves cómo lo hace el plomero, le puedes decir, hey, eso no está bien hecho. O los contratos. Hoy veo contratos de 8 años. Así que le ofrecen a los artistas, un artista que va así súper empezando. Y es como de, wow. O sea, ¿por qué firmar 8 años? Y ya firmar 3 con una agregadora para mí ya es una eternidad. ¿Por qué le confiarías a tu proyecto a alguien? Bueno, a lo mejor por su trayectoria y todo, pero tú no sabes cómo va a trabajar contigo. Entonces luego el artista se emociona porque le ofrecen contratos y los firman así sin ver. Y ahí tenemos todas las historias terribles. Acaba de salir la película de Elvis, ¿no? Uh-huh. O sea, pues ahí tenemos la historia terrible de cómo el manager, por su avaricia, explotó a un artista y no dejó que fuera a tocar a otros países solo porque lo quería tener allí, porque era como su gallina de los huevos de oro, ¿no? Decimos en México. Sí, ¿no? Entonces es como... es súper triste ver eso. Pasó recientemente con un artista muy famoso, Paulo Londra, ¿no? De Argentina, que estuvo parado su proyecto por mucho tiempo por cuestiones. Acaba de pasar en México con Cristian Nodal. O sea, se sigue viendo y se va a seguir viendo mientras el artista no se profesionalice. Entonces la gente ve eso. Si tú te remontas a 20 años atrás, los contratos que les hacían firmar a los artistas y hoy también hay muchos que son terribles. Y eso no va a mejorar hasta que el artista se tome el tiempo de analizar cuál es un contrato bueno para su nivel. En ese tema de la profesionalización a mí me llamaba mucho la atención el tema de los riesgos laborales que tienen los músicos. Pues conozco el tema de riesgos laborales porque trabajo paralelo en eso. Y cifras por lo menos en Colombia uno no encuentra. A nivel de Latinoamérica habrá una pincelada, una que otra. Pero si tú le preguntas a un músico si paga cotización a riesgos laborales como independiente, no lo va a hacer. Y conozco amigos que pues han desarrollado porque se genera obviamente una lesión, entonces viene una enfermedad laboral a lo largo de los años, que ni siquiera eso lo saben. O sea, a veces no tienen claro ni qué es acceder a un sistema de EPS, de Entidad Promotora de Salud acá en Colombia, y diferenciarlo a una ARL. No sé, ese tema de pronto Proindy lo ha abordado en México, ¿cómo funciona? O sea, lo tenemos estudiado en México en la parte de que hoy en día ya cualquier trabajador independiente puede darse de alta. En México es el IMSS, ¿no? El Seguro Social. Lo hemos visto muy por afuera, o sea, en algún momento lo revisamos a profundidad, pero cuando lo pusimos como una necesidad para el artista no lo veía. Lo primero es la parte fiscal. Pagar impuestos. O sea, en México hay muchos artistas que no pagan impuestos, pero si te quieres ganar la beca que te da el gobierno de cultura, pues tienes que pagar impuestos y tienes que presentar tus papeles y todo ese tipo de cosas. Y eso creo que viene con la profesionalización. Yo siempre le digo a los artistas que si quieren probar más o menos, si tienen todo y así, apliquen a convocatorias tanto nacionales como internacionales, y si las ganan es porque están siendo muy claros con lo que están comunicando, desde el BOM, que te da un puntaje y dice, es que estos artistas sí pueden estar en ronda de negocios porque tienen tal puntaje, pero estos no, porque tienen muy poco puntaje. Tú no sabes la historia de por qué no está esa gente de poco puntaje ahí, ¿no? Pero al final creo que el hecho de que hay un medidor él invita al artista a tomarse el tiempo de decir, mira, tengo que trabajar en esto y esto. Entonces creo que esa parte
de todo lo que tiene que ver con, ¿cómo se llaman? Los riesgos laborales y todo eso, es algo que en su momento el artista lo tiene que revisar. Y a lo mejor, pero creo que tiene que tener muy claro que su proyecto, o sea, que va a vivir de su proyecto para después constituirlo como una empresa, y entonces de ahí ya entra como en esta parte del negocio de la música, ¿no? Y que muchas veces no se piensa así. Se piensa como un hobby, ¿no? Pues estoy trabajando todo el día y toco en la noche a ver qué pasa. Entonces es como una decisión que toma el artista en su momento, pero yo no he visto que muchos artistas le den prioridad. Es vital. Sí. Pues yo lo visualizo así, no porque esté ligado al tema de riesgos laborales, sino que, No, sí, es que es un seguro que... Ver por tu futuro. Claro, o sea, cuando uno mira Sound of Metal, queda sordo, pues eso no es gratis ahí como ver una película impactante, No. lógico, sino que tiene un trasfondo realmente significativo en que No. te estás generando una enfermedad de origen laboral. No, y pasó recientemente se murió el saxofonista de una banda muy conocida en México, y ahí estaban haciendo conciertos para pagar los gastos del funeral y no sé qué, y seguramente ni siquiera hizo testamento, y ya sabes, como todas esas cosas que tienes que dejar organizadas, porque sí, ya te moriste, pero dejas a 2 hijos, tu esposa, toda una familia. O sea, tienes que dejar todo organizado, porque como artistas generamos un legado. Las canciones son un legado. Entonces hay familias que viven años por años de las regalías de autor de los artistas. Entonces, como artista tienes que preocuparte por ir generando ese legado, dejarlo organizado y poco a poco ir, cuando tengas como estos impactos, ¿no? Porque se ve mucho como en el box, ¿no? Que ganas mucho dinero y te gastas todo y estás pobre otra vez, y ganas mucho y te lo gastas y así, ¿no? Entonces, cuando ganas mucho como artista, guardes una parte para tu futuro, porque a lo mejor en un futuro ya no vas a ser igual de exitoso. Pero si tienes ese dinero guardado, si te preocupaste por cobrar tus regalías y todo eso, ahí vas a tener un monto que te va a permitir vivir, ¿no? Un poco de tu proyecto, aunque ya no seas el artista ícono del momento, ¿no? Tienes toda la razón. ¿Hablabas de La Maldita ahorita? Sí. Ok. Casos exitosos de Pro Indie. Nombres. Bueno, un caso que de hecho me emociona mucho porque tenemos un showcase oficial en el Bogotá Music Market y él va a estar presente. Es un artista que se llama El David, que es de la Sierra de Guatemala. O sea, él por sus propios medios, como entendió, subió su primera canción que grabó en su cuarto, y el impacto con la gente fue enorme. Yo creo que con él comenzamos a trabajar cuando tenía 22,000 oyentes mensuales. Actualmente tiene 1.5 millones y pues, o sea, estuvo en el top 50 global, en el top 50 viral de 18 países. O sea, realmente la conexión que ha tenido con la gente a nivel internacional ha sido muy fuerte. Ahorita tiene su se va a presentar por primera vez aquí en Colombia. Ha hecho ya varios conciertos en Guatemala y ahí va creciendo. O sea, pero al final él vive ya de su música, ¿no? Otro caso es un artista que se llama Paula Guis, que la conocimos cuando tenía como 4,000 oyentes mensuales. Ella trabajaba en una tienda de ropa 8 horas diarias y hoy vive de su música y tiene más de 600,000 oyentes mensuales. Y ya tiene contrato con editora, disquera. O sea, como que se formó toda su carrera en menos de un año. ¿Has cogido de pronto artistas con, qué sé yo, 50, 100, 200 escuchas de Spotify, de oyentes, pues, que también han crecido? Porque de pronto puede pasar, ¿no? Alguien escucha y dice, no, pues ya tener 4,000, 200 ya es un número grande para algunos. Sí, de hecho, recientemente firmamos un artista que se llama Gonza, de Ecuador, que lleva 4 días con nosotros y acaba de tener un crecimiento del 405% en sus oyentes, con 3 acciones que le dijimos de redes sociales, o sea, para conectar con su audiencia, ¿no? Y ya se lo mostré ahí viene la parte de los contactos. Ajá. Se lo mostré al director de un festival en Ecuador, le encantó y me dijo, Marcelo, está listo para el 2023, ya tiene su espacio asegurado, ¿no? Entonces al final creo que es eso. O sea, porque él ya está listo artísticamente para eso. Nosotros lo podemos guiar y con los contactos que tenemos podemos hacer que su proyecto crezca. Entonces, a mí más que a mi socio agarra proyectos mucho más grandes, pero a mí me encanta desarrollar artistas así como desde cero. Ahorita tengo otro proyecto que se llama 221, que cero. O
sea, cero, desde cero, 100%. 50 de Instagram, 50 de TikTok. Su música ya estaba hecha y el impacto que ha generado ahorita en la industria, mucha gente está hablando de este proyecto con 3 semanas del lanzamiento de su primer sencillo, ¿no? Entonces es interesante que hoy por hoy en Pro Indie Music tengamos toda esta cantidad de recursos. O sea, cualquier pregunta que tú me hagas de la industria musical, muy probablemente ya la respondimos en algún video, en alguna conferencia, lo tenemos en un artículo, en algo. O sea, porque almacenamos toda esta información para compartirla para el artista en el momento que lo necesite, ¿no? Entonces, esos son algunos casos de éxito. Nuestro caso más reciente es un caso español, que igual tenía como 22,000 oyentes mensuales y hoy tiene 120,000 oyentes mensuales en 4 meses. O sea, una locura completa, y creo que la clave está en entender al público y llegar de la forma adecuada para que el público haga de su día a día pues las canciones de los artistas pues las reproduzcan en su día a día, ¿no? Es como parte del proceso. Sí, creo que entender el nicho y entender quién te escucha a veces le puede costar a un artista. Y no sé, tengo amigos que han tenido el afán, en pandemia yo vi mucho eso, es que hay que lanzar, y yo decía, pero ¿a qué le vas a apuntar? A 1,000 views, ya tengo 1,000, pues pagué publicidad en YouTube, entonces tengo 1,000 views, ¿y qué viene? Entonces yo vi más de una canción que se quemó, que me parecía, en mi opinión personal, una canción muy buena, pero que era un tiro al aire porque pues no se le estaba apuntando. Qué sé yo, hace unos 3 meses quizá me escribió una banda, creo que era peruana o peruana. Entonces en su comunicado de prensa decían, somos una banda como revolucionaria porque montamos un álbum y lo publicamos como banda independiente, siendo el primero, para no apuntarle a los sencillos. Entonces yo me sentaba a analizar y decía, ok, ¿qué estás haciendo? Analizaba yo casos como los de Drake, que ellos tienen otra estrategia, ¿no? O sea, lanzar un álbum, sí, lo tienen ahí, sacan un sencillo, tienen el álbum detrás, pero ya empieza solo como una bola de nieve a decir cuál es la que crece y sobre esa nos vamos para sincronizarlo o alguna cosa así. Pues cada caso es particular, ¿no? De pronto estoy hablando de una generalidad, pero son como acciones que una vez dice como, ven, no hay afán, o sea, espera un momento, esto es una carrera si se quiere ver profesional y como una empresa que se tiene que visualizar, pues McDonald's no fue que abrió de un día para otro, ni Walt Disney, sino fue un camino recorrido, ¿no? Sí, ahí está también el caso de que, ahorita hablando como eso de McDonald's, pues el de Kentucky Fried Chicken a los 45 años comenzó su proyecto, ¿sabes? Entonces es como darle tiempo, ¿no? Creo que luego el artista es que llegan artistas y me dicen, Marcelo, o sale la siguiente semana o... La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. O no puede no salir la siguiente semana, pero tu estrategia, no, es que tiene que salir porque es una fecha muy especial y no sé qué. Entonces normalmente pasa eso. O sea, como que lanzan discos, nadie lo escucha. Imagínate, si nadie escucha un sencillo, ¿cómo van a escuchar un álbum de 10 temas? ¿Quién escucha un álbum hoy así? Porque, de hecho, ayer en la clase que di, pregunté, ¿quién llega a su casa, se pone los audífonos y se tira en la cama? Y nadie dijo yo. Porque eso ya fue. Eso fue en el 2000, que teníamos nuestro Walkman y nos tirábamos en la cama y nos sentíamos súper especiales porque escuchábamos música que nadie más entendía y ya está. Pero hoy en día escuchas música mientras barres, mientras lavas los trastes, mientras vas al trabajo, mientras paseas a tu perro, porque te rompieron el corazón, y ahí está toda la cantidad de música sad, ¿no? De hecho, hay gente que escucha música sad para estar feliz, ¿no? Entonces creo que es un poco entender los hábitos de consumo. Si entiendes los hábitos de consumo, va a ser mucho más sencillo que tu música crezca, ¿no? Por ejemplo, pues hay artistas que dicen, Marcelo, es que yo tengo muy poquitos oyentes en Spotify. Y la audiencia que fue a tu concierto, ¿qué edad tiene? No, pues de 45 a 62. Pues esa gente ni siquiera sabe que existe Spotify. Entonces, no tienes por qué crecer en Spotify. Si metiste 100 personas, 200, 400 personas de esa edad a un concierto pagado,
no te tienes que preocupar por Spotify, tienes que preocupar por hacer más conciertos de eso y duplicar eso, porque esa gente a lo mejor escucha la radio, a lo mejor ve el periódico, a lo mejor a esa gente sí tienes que llegarles como por este otro lado de los medios, pero todo depende de tu audiencia. Si tú entiendes la edad de tu audiencia, los gustos, qué lugares frecuenta y cómo se comporta, va a ser más sencillo que tu música conecte con ellos. Creo que ese es un sabio consejo, ¿no? Puede ser como hasta un punto de partida. ¿Qué se viene de Pro Indie? Mencionamos ahorita que hay unas mejoras en la plataforma. ¿Qué retos vienen? ¿Podemos hablar algo de eso? Sí, bueno, un reto gigantesco ahorita es que en enero éramos 12, hoy somos 48. Entonces ha sido una locura. O sea, este es mi primer emprendimiento. Y ha sido un reto también crear una nueva cultura de trabajo, porque, o sea, basado en estudios, en cosas, creamos una nueva cultura de trabajo y creo que va bien. O sea, creo que ha sido un proceso muy productivo. Viene un proceso de expansión, o sea, porque ya estamos llegando al punto donde queríamos dejar la tecnología. O sea, la aplicación que tú vas a ver el próximo lunes no tiene, o sea, si tú descargas, es más, descarga la aplicación hoy y la ves el próximo lunes y o sea, es una cosa así completamente diferente, ¿no? Entonces, pues vienen muchas actualizaciones, todo el tiempo tratamos de escuchar a los artistas para ver qué buscan, qué necesitan. Ahorita encontramos que el generador de contenidos automatizado era muy importante porque el artista es como, ¿qué publico? Ya no sé qué publicar y además eso que publico no sé qué impacto va a tener. Entonces nosotros hacemos el análisis, te decimos, tú dices qué impacto quieres tener y el qué contenido es el ideal, ¿no? Entonces, pues va un poco hacia allá, hacia hacer más fácil la gestión y el desarrollo de los proyectos. Nosotros soñamos, o yo al menos, siempre he soñado con crear un asistente virtual de inteligencia artificial para la industria musical. O sea, un sistema que le digas, oye, Lucía, quiero ir a tocar a México. No, Marcelo, no estás listo para México. Pero ¿qué tal Ecuador? ¿Te gusta Ecuador? Pues tienes mucha audiencia en Ecuador. Si quieres, puedo conseguir un concierto en Ecuador. Ah, mira, está este festival. ¿Quieres que mande una solicitud? Sí, mándala. No, eso es una locura. Sí, es una locura. Pero creo que, no sé, sueño con el momento en que el artista simplemente se dedique a crear canciones. Qué bueno eso. Tenga una calidad de vida muy alta, que la sociedad diga, tienes que ser músico, porque ve nada más cómo está viviendo ese músico, increíble, ve cómo está su familia, ve lo feliz que está haciendo su arte. Ese es mi sueño. Qué bello sueño. Sí. Muy seguramente se va a materializar. Esperemos. Toda la buena energía para ello. Gracias. ¿Qué ves en Colombia? ¿Qué atrae para Pro Indie Colombia? Fíjate que me llama mucho la atención los proyectos, ¿no? O sea, he visto muchos anuncios de artistas vendiendo 200, 500 boletos que ni siquiera conocía, ¿no? Entonces ahí me pongo a pensar un poco como, bueno, o sea, algo tiene ese proyecto que vendió 500 boletos o 200 o lo que sea. Creo que culturalmente es muy fuerte y tienen como esta vinculación de su música tradicional con el rock, con el folclore, con el world music, como todo eso. Y eso me ha llamado mucho la atención. Hay proyectos acústicos que me encantan, colombianos. Poco a poco he ido conociendo cada vez más. Tenemos la fortuna de trabajar con algunos proyectos colombianos muy bonitos. Ahorita vamos a tener a Pablo en este showcase muy especial que tenemos en el BOM, que es de Medellín. Nito Carval, que es un cantautor también. Hay una chica que yo la vi crecer así desde que no era nada y hoy pues le está yendo como súper bien. Se llama Omar Go el proyecto, que es como un dueto. Entonces es interesante ver, de hecho la misma gente que trabaja con nosotros son artistas y eso nos motiva muchísimo, ¿no? Está Ana Cecchini, está Natalia con su proyecto de Iraca, ¿no? Entonces cada vez nos vamos acercando más a los proyectos porque queremos acercarnos y preguntarles ¿qué crees que te hace falta? Y ver si desde Pro Indie Music podemos cubrirlo. A lo mejor no podemos cubrir todo, pero gran parte a lo mejor ya la tenemos resuelta. Si tú le tuvieras que decir a un artista qué es Pro Indie Music, pues Pro Indie Music ofrece lo que te ofrece una disquera sin un contrato.
lo que te ofrece una agregadora sin que des porcentaje. ¿Y cómo gana Pro Indie Music? Es un servicio de suscripción, como ver Netflix. Pagas por ver Netflix, entonces pagas Pro Indie Music para tener los recursos necesarios para desarrollar tu proyecto. Genial. Contacto. Vital, obviamente. Nos pueden contactar en todas las redes sociales como Pro Indie Music, Indie Music, así se escribe. En TikTok subimos muchos tips, muchas cosas. Instagram, nuestra página de internet, proindiemusic.com. Y también los invitamos a descargar nuestra aplicación disponible en Android y iOS, que lo buscan como Pro Indie Music. Pro, espacio Indie, espacio Music. Y ahí lo que los podamos ayudar será un placer. Pregunta final. ¿Escuchas podcast? Sí, me encanta. Bueno, yo me escuché algunas de los de Pro Indie. Hay un material interesante y chévere. Sí. Aparte pues de que escuchen los que hay ahí. Son como unos 5 episodios quizá, más o menos, no me acuerdo. Sí, hicimos 5 episodios en la pandemia. Pero ahí hay charlas interesantes que me llamaron mucho la atención. La invitación es a que los escuchen. Pero ¿puedes de pronto recomendar algún? Sí, hay un podcast que me encanta que se llama Haciendo Industria, que es uno de los managers más reconocidos de México y tiene muchos invitados y invita a muchísima gente. Estaba muy padre. Hay otro que se llama Dementes, también es de México, que también tiene invitados. O sea, entrevistó a Rosalía y la forma de hasta dónde lleva la profundidad para hacer un disco y todo ese tipo de cosas. Es muy padre. Ese también me gusta. Y hay otro que se llama... Ahorita de los que me acuerdo como de música son los que han continuado, porque ¿sabes qué? Hubo una fiebre de podcast en la pandemia. Sí. Entonces muchos empezaron a sacar muchos capítulos, no todos le dieron seguimiento, pero bueno, esos son los que podría recomendar. Ya de ahí pueden salir más y bueno, también el tuyo, que lo acabo de conocer. Sí, hubo un boom. Alguien decía hace algún tiempo que de pronto con el podcast pasará el fenómeno que pasó con los blogs. Uh-huh. Lo asemejaba así. Puede hacer, ¿sí o no? Veía como cifras de no sé cuántos millones de podcasts. Hay tela para cortar ahí. También porque de alguna otra manera también es un medio muy independiente que va de la mano como con el artista. Estamos como en esa búsqueda. Entonces es también un buen foco y es importante. Sí, por ejemplo, creo que el Green Room de Spotify es muy interesante. Empezaron a hacer esta vinculación de que los artistas platicaran de sus discos en podcast y todo ese tipo de cosas. Entonces también un pretexto más para conectar con la audiencia, que sepan más de ti. Ahora ya están los podcasts en video, ¿no? Sí. Esos pues, también son como importantes. Un gusto haberte tenido. Muchísimas gracias por la charla. Con gusto. Gracias por la invitación y pues feliz de seguir aquí en Colombia, seguir viniendo. Claro que sí, que no sea la primera, obviamente estoy seguro que no. Y pues todo lo que necesites, las puertas de Sonido Libre abiertas. Muchísimas gracias por la invitación y pues nos vemos más adelante a ver a dónde llegamos. Claro que sí. Así cerramos la charla con Marcelo Lara de Pro Indie Music. Gracias a ti por llegar a este punto. Puedes apoyarnos, te invitamos a compartir Sonido Libre en tus redes. Recuerda también visitarnos en @Sonido Libre Podcast en Instagram para encontrar agenda de eventos y los más recientes lanzamientos musicales de artistas colombianos y latinoamericanos. Soy Iván Zainea, esta fue la edición 83 de Sonido Libre Podcast. Hasta una nueva edición.